Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis hallar a la venta, si queréis adquirirlo, en El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon, en la página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube, hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También tengo un ciclo abierto dedicado a la Biblia y a la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última mediación que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona el día 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía, en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que es muy importante, que es muy interesante y muy trascendental en el ámbito de la Palabra de Dios, en el ámbito de todo lo que es referente a la creencia en Dios, al cristianismo y a lo que sería realmente lo que tenemos que entender y saber. ¿Cómo es si el Padre es superior al Hijo, el Hijo es igual al Padre, es inferior al Padre? Todo esto que parece que no tiene importancia, tenemos que saberlo perfectamente. Entonces, aunque el Padre y el Hijo gozan de la misma naturaleza divina, tanto Dios es el Padre, Jehová Sebaot, como Dios es el Hijo, Jesucristo, el Padre siempre está en una posición más elevada que el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue engendrado por el Padre y el Padre es el Todopoderoso. Además vemos cómo Jesucristo, cuando vino a la tierra, obedeció y se sometió a su Padre. Hizo todo aquello que el Padre le decía, no son mis palabras, sino que son las palabras de mi Padre, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que el Padre me ha dicho que deba hacer. Y recordemos que había muchas personas que requerían sanación y sin embargo solamente sanó a aquellos que Dios le había dicho. Los apóstoles exactamente igual, había muchas personas allí en la época de Israel, en la época de Cristo, cuando viene Cristo a la tierra, y sin embargo solamente escogió a aquellas personas como apóstoles, como seguidores de él fieles, que le había dicho el Padre. Por eso dice Cristo: aquellos que me dijiste que guardara los he guardado, excepto el hijo de perdición, que se refiere a Judas. Por lo tanto, vemos como el Hijo está en sumisión y en obediencia perfecta a lo que le dice el Padre. Y veremos al final de los tiempos, la segunda venida, cuando Jesucristo venga a arrebatarnos a los que somos fieles a Él, a los salvados, y va a ser juez. Ya no es el Salvador, ya no es la gracia, no la misericordia, sino que ahora va a ser el juez de todos nosotros. Y no solamente de los cristianos y creyentes, sino también de aquellos que evidentemente no quieren nada con Dios, de los rebeldes. Con estos ya viene la ira de Dios y el juicio del gran toro blanco. Pero Cristo, a pesar de que tiene la misma naturaleza que el Padre, fue engendrado por el Padre y está en total sumisión a su Padre. Por lo tanto, el Padre está por encima del Hijo. Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Todo lo que se ha creado es la palabra, es el verbo, que es Cristo, todo ha sido hecho para Él, pero tenemos que entender que Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, es a quien se le debe toda la oración y gloria, y después a Jesucristo. Y vemos cómo cuando se prefigura el cielo abierto, Juan, el último de los apóstoles de Cristo, estaba en la isla de Patmos y es llevado al cielo en espíritu. Vemos cómo ve el reino de los cielos y allí ve al anciano de días sentado
y todo lo que ocurrirá a continuación y cómo los 24 ancianos que están allí le rinden siempre pleitesía al Padre. Arrojan las coronas hacia Dios, los ángeles también adoran al Señor y Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es aquel que está legitimado para coger este rollo de los 7 sellos que va a decantar, digamos, la tremenda ira de Dios para recogerlo de la mano de Dios, de la mano derecha, que implica autoridad. Y vemos como siendo los dos de la misma naturaleza, el Padre está arriba y el Hijo abajo. Pero recordemos que esto es porque Dios es un Dios de orden. Y la única manera de poder llegar a Dios, es decir, a Jehová, es a partir de Cristo. Esto ya está en la Biblia, está instituido en la palabra de Dios y no hay otra forma de poder acudir al Padre. Porque si no, Dios lo hubiera previsto de otra manera. No hay forma de poder acudir a Dios si no es a través del Hijo. No hay forma tampoco de salvar a las personas, porque si no Dios también lo hubiera previsto. Y por lo tanto, decía que tenemos que entender esa naturaleza divina que tiene Cristo, porque muchos reconocen en Cristo que ha sido un profeta, que ha cambiado el mundo, que ha sido un hombre superior a muchos, y además que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador, el Mesías, Yeshua Mashiach, que prometió Dios al pueblo de Israel, pero no le reconocen que sea Dios. Y el no reconocerle su naturaleza divina es no entender a Cristo y no ser salvo. Esto es muy importante. Cuidado con esto. Y luego está el Espíritu Santo, que también es Dios. ¿Por qué? Porque es el mismísimo Espíritu de Dios, que está en Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, los apóstoles y otros seguidores de Cristo, y bajan del cielo las lenguas de fuego, que es el Espíritu Santo. Empiezan a hablar en lenguas, empiezan a tener poderes, y recordemos que el Espíritu Santo, cuando Cristo ya sube al cielo, les dice a sus seguidores: tengo que irme porque si no el Espíritu de Dios no va a venir a ustedes, porque estoy yo aquí. Y el Espíritu Santo ya, desde el mismo momento que aceptamos a Jesucristo, ya lo tenemos y no se nos va. Como en la antigüedad, por ejemplo, el caso de Sansón, que se le iba y se le venía, y ahora ya tenemos este privilegio y este beneficio de que ya el Espíritu Santo está con nosotros, que es el consolador nuestro, y ya no se nos va a marchar. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta para considerar el amor que nos tiene Dios, que siempre ha previsto lo posible para que nosotros nos libráramos del infierno. Y el infierno existe, Cristo lo dijo multitud de veces, el lago de fuego a donde van los perdidos, junto con el anticristo, Satanás, el falso profeta, los ángeles malos y todos aquellos que no quieren saber nada con Dios. Es lamentable, pero es así, y vemos como cuando hablamos del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el de la revelación, vemos como habrá personas, incluso en el cielo, que una vez soltado el diablo, después del reino milenario, los 1000 años, van a seguir practicando pecado y van a seguir yendo detrás del diablo. Por tanto, ya no es el demonio, ya no es la carne, no, sino nosotros mismos, esas concupiscencias, que tenemos esta maldad, y que hasta que no lleguemos a la glorificación, hasta que no haya un cielo nuevo y una tierra nueva, esto no se nos va a quitar. Porque es algo que tenemos nosotros, que es la naturaleza caída. Cuando Adán y Eva salen del jardín del Edén expulsados por Dios, porque ya no podían estar ahí, porque ya tenían pecado, vemos cómo se les habla, o se habla ya, de una naturaleza caída. Ya son como los ángeles caídos, destituidos de la gracia de Dios. Ellos no quisieron obediencia a Dios, no quisieron servir a Dios, y por lo tanto ellos ya no podían gozar de este paraíso, gozar de este privilegio que Dios les había dado a las personas obedientes. Volverá a haber otro paraíso, la tierra será completamente renovada, pero ahí estarán las personas fieles a Dios. Ahí no habrá criminales, no habrá rebeldes, no habrá desobedientes, y la paz estará en todo el territorio. El mundo será un paraíso terrenal, precioso,
y mejor incluso que cuando estaban Adán y Eva. Pero todo esto será para las personas que cumplan la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener muy clara estos conceptos de que Cristo es igual al Padre en naturaleza, pero siempre está sometido a Él. Y esto también nos da a entender que nosotros tenemos que seguir las normas de Cristo, estar sometidos a Dios, estar sometidos a nuestro Maestro, que es Jesucristo, nuestro Salvador, pero considerar que es Dios. Mientras estuvo en la tierra, tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Y muchas veces no utilizaba esa naturaleza divina porque quería darnos a entender que Él había venido como hombre a la tierra y por lo tanto tenía que sufrir los males del mundo. No el pecado, porque no tenía pecado, pero sí estos males que afligen al mundo y que evidentemente en este mundo sucio y asqueroso y de pecado y de rebeldía no podemos obviar. Es verdad, y lo decía, que vale la pena seguir al Cristo, que vale la pena ser obediente a Dios, porque nos vamos a quitar de muchas maldiciones y nos vamos a quitar de muchos peligros. Pero también es cierto que esto no es un cuento de hadas y por lo tanto vamos a tener que sufrir inconvenientes. O bien porque nos los hemos buscado nosotros por nuestros pecados, o bien por otras personas, o bien por las circunstancias que nos rodean que no son precisamente buenas. Y esto lo estamos viendo constantemente a nuestro alrededor. Vamos a tener presiones que se van a ir aumentando conforme pase el tiempo. Me refiero a la persecución a cristianos y judíos en el final de los días, pero que ya la estamos empezando a ver. Personas que odian a los cristianos, odian a las personas creyentes porque no quieren ese mensaje de salvación, porque no quieren la obediencia a Dios, porque les quita de sus pecados y vemos como el diablo los azuza constantemente contra las personas que predican la palabra y obedecen a Dios. Hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual que nosotros no podemos olvidar. Está ahí y nosotros tenemos que decidir entre el bien y el mal. ¿A qué Señor vamos a servir? ¿A Dios o al diablo? No hay término neutral. Esa indecisión, esa cosa la puede tener un niño pequeño que no sabe lo que está haciendo, pero en el momento que ya somos adultos, ya tenemos madurez mental, sabemos lo que estamos haciendo, aunque tengamos 12 años, somos responsables ante Cristo y ante Dios. Y no me vale decir, yo pequé porque las circunstancias eran muy malas, todo esto son tonterías, porque otras personas no lo hacen. No se peca por obligación, sino por gusto. A nadie lo obligan a pecar, a nadie lo obligan a robar, a nadie lo obligan a matar. Es uno mismo el que decide el mal camino. Siempre estamos, evidentemente, a tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Jesucristo. Pero no nos burlemos de Dios. No dejemos para el último tiempo, bueno, yo soy joven, quiero disfrutar la vida, de los placeres terrenales, Dios, ya me arrepentiré cuando sea viejo. Y a lo mejor no te da tiempo. Y acabas en el infierno. Es así de claro. Por lo tanto, es una pena que no lo hagamos cuanto antes, sobre todo cuando ya tenemos sentido común, porque no sabemos lo que nos va a ocurrir. Ahora vamos de vacaciones, todo es bonito, todo es feliz, pero ¿cuántos se han quedado ahí? Y no han vuelto. No sabemos lo que nos puede ocurrir. Podemos matarnos en la carretera en un accidente, podemos ahogarnos en una piscina, en una playa, puede venirnos un fenómeno atmosférico que nos pueda matar, nos puede dar un infarto, nos puede dar cualquier cosa y eso que teníamos un futuro esplendoroso, eso se acaba. Lo hemos visto y lo estamos viendo constantemente porque de la muerte no se libra nadie, niños, jóvenes, mayores, todos. Por lo tanto, el pensar que yo voy a tener 100 años por delante y que no me va a pasar nunca nada porque estoy muy sano, esto es un absurdo. Es verdad que la buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien, el no tener hábitos de vicios malos y tal, esto sí que es verdad que te libra de muchas enfermedades y muchas desgracias, pero el caso fortuito es la fuerza mayor. Como nosotros no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que pedirle ayuda a Dios. Pero como Dios sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que puede ocurrir, recordemos que muchas veces, aunque esto mucha gente no lo entienda, muchas veces no nos va a quitar Dios esa enfermedad o esa cosa grave que tenemos. Se dice que Pablo tenía un aguijón en la carne, no se sabe exactamente lo que era,
y a Dios le pidió que lo quitara, pero Dios no se lo quitó. ¿Por qué? Porque sabría Dios por qué no se lo quitaría, porque a lo mejor eso le hacía a Pablo ser mucho más conforme a las normas de Dios. Y esto que estoy diciendo, si no fuera porque realmente creemos en Dios, no lo entenderíamos y nos causaría asombro, nos causaría polémica, porque diríamos, esto es un disparate. ¿Cómo? Sabiendo o pudiendo Dios, que lo puede todo, quitar estas enfermedades y estas cosas, ¿por qué no lo hace? Esto lo dicen las personas que no creen en Dios o que no entienden a Dios. Lo primero que te dicen, yo no puedo creer en Dios porque hay mal en la tierra y no lo quita. Esto es una completa necedad porque no se entender el carácter de Dios. Claro que Dios no quiere que haya mal, claro que Dios no quiere que haya personas que sufren, pero ¿por qué lo permite? Para que nos demos cuenta de que todo viene del mal, de todo viene del pecado, todo viene de la mala gobernación del hombre y de lo que ha hecho de ser rebelde a Dios. En el momento que Adán y Eva pecaron, todo empezó a ser una maldición. Y ahora lo estamos viendo, la tierra como se está vengando del ser humano, todos los fenómenos atmosféricos que están viniendo, sequías, contaminación, enfermedades tropicales, animales, insectos revolucionándose. Todo esto no es más que la punta del iceberg, que he dicho muchas veces, de lo que va a venir. Hasta los mismos meteorólogos se están asustando de lo que está ocurriendo. Y muchas veces, esto lo han dicho incluso los de la AEMET, los de la Agencia de Meteorología en España, que ha habido personas que incluso les han querido cerrar la boca, agredirlos y tal, porque no quieren que sepa el mundo lo que está ocurriendo. El fenómeno del niño, que en Chile y en Sudamérica, en el hemisferio sur, en vez de haber invierno hay verano, unas cosas rarísimas. Ahora de repente viene 20 grados, 23 grados en agosto, cosas anormales. ¿Por qué? Porque está todo revolucionado. La Tierra no puede más, está agonizando, nos lo estamos cargando y seguimos siempre con lo mismo. Todavía tenemos tiempo, esto no es verdad. No creáis a aquellos que dicen estas noticias porque no quieren decirnos la verdad. Esto cada vez va acelerándose más y en cuestión de 10 años en muchos sitios de la Tierra ya no habrá ni agua. Potable me refiero. Pensemos que solo 1/3 de la Tierra es tierra, todo lo demás es agua. Entonces, el agua potable, vemos como hay sitios de España, no sé si es en Zamora, que de tanto pesticida que están echando se está contaminando todo el agua potable, ya no pueden beber, tienen que comprar agua embotellada porque no hay manera ya de poder beber ese agua envenenada. ¿Por qué? Porque están echando porquerías, porque ya es una cosa que hay tanta contaminación, hay tanto insecto, hay tanta sequía, que ya al final todo es un envenenamiento. Entonces, claro, nos ponemos a pensar y decimos, el apocalipsis está aquí. No sé si los últimos días, no sé si somos la última generación, pero el apocalipsis le tenemos ahí mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en vez de perder el tiempo, y con esto termino, dedicarnos a obedecer a Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios, llevar la armadura de Dios al completo y confiar en el Señor. Hacer el bien a todo el mundo, orar, estar con el Señor y pensar que nuestra redención está cerca, que Cristo está cerca y que no nos debe preocupar todo este clima de maldad, de rebeldía, de suciedad, en todos los sentidos, de basura que hay. Y tenemos que tener una confianza en el Señor si realmente confiamos en Él, si realmente creemos que el Señor lo puede todo y que nos va a salvar de los peligros y de las cosas. Pero no utilizar a Dios como si fuera nuestro servidor, como si nos debiera algo, como si fuera un mago que estuviera a nuestro servicio y todo va a ser bonito, todo va a salir estupendamente bien, porque esto no es así. Demos gracias cuando estamos con buena salud, demos gracias cuando todo nos va bien, pero recordemos que esto puede cambiar y muchas veces Dios lo va a permitir para beneficio nuestro. Esto es lo que debemos pensar, porque estando con Dios lo podemos todo. Y esto es un poco lo que yo quería decir, si el Padre era superior al Hijo, el Hijo era igual para el Padre en divinidad, y gracias por haberme escuchado.